Bueno, buenas tardes para todos. Estamos hablando aquí desde Argentina eh, y este espacio se lo debemos agradecer a la Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Enfermería en Bogotá, Colombia, a TecSalud, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de México, a la Red Internacional de Enfermería y Cuidados Críticos, y a la Sociedad Argentina de Pediatría, Córdoba, Argentina. Para nosotros es una gran felicidad poder tener estos espacios para beneficiar las instituciones, los pacientes sobre todo, pero también el recurso humano que está a cargo de esta importante actividad que es atender los pacientes con ECMO, un gran desafío para todos. Hoy nos va a acompañar un experto doctor. Yo cuando leía su currículum, entre mí pensaba, hoy qué lindo podría ser estar trabajando con este grupo de gente tan experimentada, con tanta experiencia, haciendo esto de una manera tan excelente. El doctor René Gómez Gutiérrez es director de terapias avanzadas, extracorpórea y de asistencia ventricular del Hospital Zambrano Elion de TecSalud, Monterrey, México. Es presidente de ELSO, LATAM, y también del Centro ELSO 321. Él nos trae en esta séptima sesión, séptimo encuentro, para terminarlo dentro de 3 encuentros más, la temática que es anticoagulación en ECMO, cuidados de enfermería y fundamentos básicos. Una temática muy importante para todos aquellos que manejan esta problemática. Doctor, de acá de la distancia de 7.000 kilómetros, 500 kilómetros más o menos, le damos la cordial bienvenida y dejamos el siguiente espacio para que usted nos pueda presentar el tema que ha preparado con tanto amor para todos nosotros. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar en estos programas de educación en ECMO en toda América Latina y particularmente a gente joven que se está preparando en esta disciplina. Yo soy el director del programa de ECMO y terapias avanzadas de los hospitales TecSalud y en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey. Voy a hablar sobre anticoagulación en ECMO. De antemano les digo que no tengo ningún conflicto de intereses y los objetivos de esta plática va a ser dar una panorámica general del sangrado y trombosis que suceden durante ECMO, hablar de la homeostasis durante soporte de vida extracorpórea, delinear las estrategias de anticoagulación durante ECMO, discutir el monitoreo que hacemos de anticoagulación durante ECMO y algunas estrategias para minimizar el riesgo de complicaciones hemorrágicas y trombóticas durante ECMO. Además, discutir un poco el manejo del sangrado que ocurre durante ECMO o soporte de vida extracorpórea. Bien, nuestro organismo, nuestra homeostasis está en un constante equilibrio entre sangrado y trombosis. Tenemos una serie de mecanismos procoagulantes y anticoagulantes que nos mantienen en equilibrio para evitar episodios de sangrado espontáneos, así como fenómenos trombóticos. Sin embargo, durante ECMO la situación cambia. Podemos ver que las complicaciones trombóticas y hemorrágicas es la complicación más frecuente que sucede cuando un paciente está en ECMO. Por ejemplo, en esta estadística, en un resumen internacional de la ELSO, podemos ver que en pacientes con problemas respiratorios, los
Los coágulos que se forman en el circuito, pues suceden hasta en un 50% en el caso de los recién nacidos, y los fenómenos hemorrágicos alrededor de un 30% en los recién nacidos con problemas respiratorios. Sin embargo, en los problemas cardiológicos, la hemorragia es una complicación que sucede pues prácticamente en el 60% de los bebés que están en soporte de vida extracorpórea por algún problema cardiológico. Evidentemente son pacientes que están postcardiotomía, que tienen pecho abierto o que han sido sometidos a una cirugía. Por lo tanto, el riesgo de complicaciones hemorrágicas es mayor. No solo en los recién nacidos, también en los niños. Las complicaciones hemorrágicas pues son arriba del 50% en el caso de los pacientes respiratorios, y los cardiológicos pues hasta en un 60%, un poco más, tienen fenómenos hemorrágicos en algún momento durante el soporte de ECMO, ya sean bebés menores de 1 año o menores de 16 años y mayores de 1 año. Entonces, como pueden ver, las complicaciones hemorrágicas son muy frecuentes, y esto secundario al tratamiento, o sea, a la anticoagulación que hacemos en ECMO, pero no solo a eso, sino también al consumo de factores de coagulación y una serie de mecanismos que veremos en un momento. Pero bueno, los fenómenos trombóticos también son muy frecuentes. Podemos ver en este estudio que fue publicado ya hace algunos años, en el 2006, en hallazgos de autopsia en pacientes postcardiotomía, podemos ver que cuando se hicieron las autopsias, estos pacientes murieron por alguna razón, no precisamente por fenómenos trombóticos, pero cuando se hicieron las autopsias se pudo ver que había pues más de un 45% de problemas trombóticos en diferentes órganos, a pesar de que no existieran datos clínicos previos de fenómenos trombóticos. Había solo en el 15% de ellos, y el 46% tenían problemas trombóticos, de tal forma que la trombosis es una complicación a veces no sospechada en los pacientes que están en ECMO, y si vemos a través de los días de ECMO, estos fenómenos trombóticos van siendo cada vez más frecuentes hasta llegar pues arriba, casi un 50% de los pacientes que están en un mes en ECMO, de tal forma que pues es una complicación. Estas dos complicaciones son muy, muy frecuentes. Y a veces, aunque no veamos también fenómenos trombóticos en el circuito de ECMO, podemos ver como en este estudio, como cuando se retiró un oxigenador en el cual no había sospecha de trombosis, pues se vieron, cuando se analiza por una tomografía computarizada, podemos ver que sí hay fenómenos trombóticos de este oxigenador. Entonces, aunque no se ha sospechado en el paciente o en el circuito de ECMO, existen los fenómenos trombóticos. En este estudio de la doctora Hayley Dalton y una serie de investigadores, pues en niños durante ECMO, se puede ver que el sangrado ocurre en el 70% de los niños que estuvieron algún tipo de sangrado, inclusive hemorragia intracraneana en un 16% de los pacientes, ¿verdad? Y que fue independientemente asociado a un mayor riesgo de mortalidad. Además, fenómenos relacionados a trombosis que requieren cambios de circuito o de membrana hasta en un 31% de los pacientes. Y estos también van aumentando conforme aumentan los días de ECMO. Así que no solo en los niños y en los recién nacidos, también en los adultos, como en este estudio que se publicó en el 2016, en el cual se ve que los sangrados ocurren en más del 60%, episodios de sangrados, más del 60% de ECMO, de pacientes que estuvieron en ECMO y que están asociados con una mayor mortalidad. Esto fue exclusivamente en pacientes adultos. Entonces,
Estos fenómenos de homeostasis, o sea, entre la formación, entre los fenómenos procoagulantes y anticoagulantes, pues se ven completamente alterados en el paciente que está en ECMO. ¿Por qué? Porque cuando la sangre toca superficies no endoteliales, se alteran los mecanismos del epitelio que tienen esas propiedades para inhibir la coagulación, ¿verdad? Liberación de óxido nítrico de las células, PGE1, la NTPDasa, que todos estos mecanismos inhiben la adhesión plaquetaria a la superficie endotelial, ¿verdad? También hay otros mecanismos como el efecto heparina-like y antitrombina 3 que evita la formación de trombos y de coágulos y otros factores que mantienen esa permeabilidad en todos los vasos sanguíneos. Y estos mecanismos se ven alterados cuando la sangre sale de las superficies endoteliales, como cuando hay una herida y la sangre entra en contacto con el colágeno subendotelial. Empieza a haber adhesión de plaquetas y de ahí en adelante se desencadena una serie de factores de la coagulación que llegan a la formación de trombos. Entonces, ese equilibrio que mantienen las células endoteliales se alteran una vez que la sangre toca o entra en contacto con superficies no endoteliales y se desencadena la vía intrínseca. Cuando toca la sangre contacto con superficies no endoteliales, se desencadena el factor 12, que es el de la vía intrínseca, y de ahí toda la cascada de coagulación para llevar a formar pues fibras, enlaces o mallas de fibrina, ¿verdad? A través del fibrinógeno, formar fibrina. Asimismo, una vez que se forman estos, se desencadena la cascada de la fibrinolisis, ¿verdad? Para deshacer estas mallas. Entonces, estamos en un constante equilibrio en la homeostasis con los fenómenos procoagulantes y anticoagulantes. Los fenómenos procoagulantes, que son a través de la activación de la cascada de la coagulación y la fibrinolisis para destruir estas pequeñas mallas que se forman en los vasos sanguíneos cuando hay lesiones endoteliales. La cascada de la coagulación en los fenómenos trombóticos, especialmente en ECMO, se desencadena por la activación de la vía intrínseca de la coagulación. El factor 12 es el factor de contacto. Cuando la sangre toca una superficie que no es endotelial, se activa el factor 12 y de ahí una cascada hacia el 11, al factor 10, se genera factor 10 activado y protrombina a trombina. Esta es la vía común de la coagulación. Y posteriormente la formación de fibrinógeno a fibrina para formar esas mallas que irán a formar los coágulos, ¿no? Entonces, en el paciente que está en ECMO, esta es la vía que se desencadena para formación de mallas de fibrina en superficies no endoteliales, como es en las membranas o en la tubería de ECMO, ¿no? Hay otro mecanismo que es el mecanismo celular, en el cual pues es exactamente lo mismo. Lo único en esta teoría es que hay tres fases: la fase de iniciación de la coagulación, la amplificación y la fase de propagación, que todo esto lleva a la formación de mallas de fibrina. La vía de la fibrinolisis se encarga de destruir esos fenómenos trombóticos que se formen a través de pequeños vasos o en forma extrínseca en las superficies no endoteliales a través del plasminógeno, que se fragmenta la fibrina y se forman productos de degradación de la fibrina.
Pues, ¿qué pasa en ECMO? En ECMO hay un efecto procoagulante y no solo eso, también hay una respuesta inflamatoria sistémica. Esto, una vez que la sangre sale a la tubería y a la membrana, empieza a haber absorción de proteínas en todas estas superficies no endoteliales para posteriormente, en esa respuesta inflamatoria, hay adhesión de leucocitos y complemento a estas proteínas que se han adherido en las superficies no endoteliales y después formación de trombos. Y esto con mallas bien organizadas, con mallas de fibrina, eritrocitos, complemento, células blancas y desde luego plaquetas adheridas a estas sustancias. De tal forma que en un paciente que está en ECMO tenemos que planear tenerlo con alguna estrategia de anticoagulación. Y estas pues pueden ser, uno, utilizando circuitos biocompatibles o circuitos que generen poca respuesta inflamatoria. Hasta este momento no existen circuitos que sean tan biocompatibles como para no desencadenar una respuesta inflamatoria, la minimizan pero no la evitan, o para evitar la adhesión de proteínas. Existen circuitos, algunos compuestos formados por proteínas y heparina, como soy el Bioline y algunos otros, como otras sustancias que son menos trombogénicas, pero que definitivamente no evitan en forma completa el desencadenar una respuesta inflamatoria y la cascada de la coagulación. Entonces, tenemos que utilizar un anticoagulante. El anticoagulante ideal no existe, pero sí se busca que sea un anticoagulante de fácil titulación, o sea, que pueda uno graduar de acuerdo a la respuesta que se tenga con las diferentes dosis, que no genere trombosis en el circuito, pero que no solo eso, que no favorezca al sangrado, o sea, que haya anticoagulación, pero sin sangrado, lo cual pues es muy difícil tener un anticoagulante hasta este momento ideal. Existen estrategias de investigación para inhibir desde el factor 12 de la vía intrínseca de la coagulación, bloquearlo para que no se desencadene toda esta cascada. Pero hasta este momento, en clínica todavía no contamos con ese anticoagulante ideal, pero sí tenemos el anticoagulante más utilizado, que es la heparina, y existen otras estrategias. Lo que se pretende entonces es mantener esta balanza en equilibrio. Durante ECMO hay consumo, el factor de von Willebrand son unos multímeros de proteínas que se adhieren a estas superficies cuando hay rupturas endoteliales o a las superficies no endoteliales, donde se empiezan a agregar las plaquetas. Entonces, podemos ver que en todos los pacientes en ECMO hay una disfunción del factor de von Willebrand. Hay disfunción y disminución del número de plaquetas, que hay fenómenos fibrinolíticos y que hay consumo de factores de la coagulación a través del tiempo. Todo esto favorece al sangrado. Pero también, por otro lado, el contacto con las superficies no endoteliales desencadena la cascada de la coagulación a través de la activación del factor 12 y además acúmulo de proteínas en estas sustancias y la activación de las plaquetas. Por lo tanto, estaremos viviendo siempre en el paciente en ECMO entre un balanceo entre el sangrado y la trombosis. La heparina no fraccionada es el anticoagulante más utilizado en el mundo. No podría decir que sea el mejor. Han salido artículos recientemente con otras alternativas como son los inhibidores directos de la trombina. Sin embargo, no en todas partes del mundo están disponibles estos fármacos. En América Latina no los tenemos. Su mecanismo de acción es diferente, pero vuelvo a lo mismo.
no existe, aunque tienen ciertas ventajas, no existe el anticoagulante ideal. Pero son las dos alternativas que tenemos en este momento: la heparina no fraccionada y los inhibidores directos de la heparina. La heparina no fraccionada, en la forma en que actúa, es unida a la antitrombina 3, potencializa su efecto anticoagulante más de 1000 veces, y en esta forma, una vez unido, evita la formación de protrombina en trombina, y esto a su vez, ya en la vía común de la coagulación, la formación de fibrina a través de la degradación del fibrinógeno. Existe otro mecanismo que es el aumento en el factor inhibición del factor tisular, que a su vez disminuye el factor tisular 7. Sin embargo, el efecto de la heparina en esta área es muy pequeño. Su efecto mayor es uniéndose a la antitrombina 3 para aumentar su actividad anticoagulante hasta 1000 veces por lo menos. La heparina no fraccionada, como actúa a nivel de la antitrombina, cuando hay deficiencia de la antitrombina 3, esto es común en pacientes pediátricos y neonatales, sobre todo en los pacientes neonatales, que a través del tiempo esta proteína se empieza a depletar, la antitrombina, y requiere cada vez dosis mayores de heparina no fraccionada, algo que se llama la resistencia a la heparina, y requiere tratamiento de sustitución de la antitrombina 3. La heparina se utiliza en dosis inicial cuando vamos a poner un paciente en ECMO en dosis de 50 a 100 unidades por kilogramo, y posteriormente una dosis continua que tiene un rango entre 20 y 50 unidades por kilogramo por hora. En los recién nacidos, las dosis habitualmente son mayores en relación a los niños y en relación a los adultos. En los adultos puede ser de 10 a 20 unidades por kilogramo por hora. En los recién nacidos puede llegar a ser hasta 40 unidades. 1, porque se metaboliza más rápido, y 2, porque el nivel de antitrombina 3 es menor entre menor sea la edad del paciente. Y en los pacientes que tienen deficiencia de antitrombina 3, es a veces necesario reemplazar la antitrombina 3. El nivel exacto de antitrombina no se tiene, puede ser un 70, algunos sustituyen la antitrombina 3 cuando está en un 70% de antitrombina 3 o cuando está en un 50%. La verdad es que en forma práctica se utiliza cuando no hay efecto por arriba de 45 a 50 unidades por kilogramo por hora. Y los inhibidores directos de la trombina son básicamente dos de ellos: la bivalirudina, que es un inhibidor sintético de la trombina y que se metaboliza en el hígado básicamente y a nivel renal en un 20% solamente. Tiene una vida media de 25 a 35 minutos. Se utiliza al inicio del ECMO en bolo de 0.05 a 0.5 miligramos por kilogramo, y una dosis de mantenimiento que tiene un rango muy variable. Hay pacientes que responden con dosis tan pequeñas como 0.003 miligramos por kilogramo por hora hasta 0.5 miligramos por kilogramo por hora. Y la meta es mantener un TTP entre 50 y 60 segundos. El otro es el argatroban, que también es un inhibidor sintético directo de la trombina. El argatroban se metaboliza principalmente a nivel hepático, poca excreción renal, tiene una vida media entre 40 y 50 minutos. Como ven, su vida media es muy corta, es más corta en ambos que la de la heparina.
Y la dosis de mantenimiento es de 0.5 a 2 microgramos por kilogramo por minuto. Y también la meta es mantener un TTP entre 50 y 60 segundos. Tiene ventajas y desventajas utilizar los inhibidores directos de la trombina. La ventaja es que su vida media es muy corta y al suspenderle el efecto desaparece muy rápido. Tiene también algunas otras ventajas que se han encontrado en estudios muy recientes, como que los fenómenos hemorrágicos son menos frecuentes con los inhibidores directos de la trombina que con la heparina, por lo tanto, menos necesidad de transfusiones. Y la desventaja es que no hay un antídoto para estos, ¿verdad? Si los niveles se van muy arriba, no hay un antídoto como en la heparina, que es la protamina. Aquí hay que esperar a que pase el efecto para poderse, pues, quitar los fenómenos o evitar los fenómenos que se hayan generado por exceso en la dosis. Una de las desventajas también sería que cuando tenemos un metabolismo hepático deficiente por alguna falla hepática, pues obviamente la vida media se incrementa. ¿Cómo monitoreamos la anticoagulación? Hay diferentes métodos para monitorear nuestro efecto anticoagulante cuando estamos en ECMO. Uno de ellos es el tiempo activo de coagulación, que es el ACT. Es una prueba pues muy sencilla que se hace a la cabecera del paciente con una muestra muy pequeña. Estos dispositivos nuevos con 2 gotitas o 3 gotitas de sangre suficiente es una prueba muy fácil y de muy bajo costo. Estos son los dispositivos para rangos de anticoagulación muy altos, como es el bypass cardiopulmonar. Estos LR son los ideales para el paciente en ECMO porque miden tiempos activos de coagulación de bajo rango, ¿no? O sea, la anticoagulación del paciente en ECMO es una anticoagulación parcial, la anticoagulación del paciente en bypass cardiopulmonar es una anticoagulación casi completa. Tienen la desventaja o las limitaciones que no tienen una gran precisión y están afectados por muchos factores, como es anemia, baja de fibrinógeno, plaquetopenia o trombocitopenia, y cualquier deficiencia de cualquier factor de la coagulación va a hacer que el ACT se prolongue. Así que, pues sí, son estas limitaciones, ¿no? Por lo tanto, hay que parearlo con otras pruebas de la coagulación, o sea, no monitorear al paciente solamente con ACT, ¿verdad? Hay que parearlo, por ejemplo, con el TTP o con el anti-10A, que es la prueba o el estándar de oro. No existe o no tiene una correlación muy estrecha con el anti-10A, por eso debe de ser pareada con otras pruebas. La otra forma es evaluando la vía intrínseca de la coagulación a través del TTP. Recuerden que el factor 12, que es el que desencadena cuando hay superficies no endoteliales, pues es el factor de la vía intrínseca. Y aquí se puede medir con la prueba de TTP, que es una prueba que se hace en plasma citratado, en la cual se agrega calcio y luego se ve el tiempo en el cual se llega a la formación del coágulo o la fibrina. Tiene diferentes rangos terapéuticos, por eso siempre hay que tener un testigo y normalmente, bueno, el tiempo del el TTP se mantiene regularmente entre 40 y 60, o sea, 2 a 3 veces el tiempo del control. Esta prueba es más fiel en adultos que en niños o en recién nacidos, por lo tanto, pues es menos confiable. Aquí pareada también con otras pruebas como son el anti-10A. Pero correlaciona mejor que el ACT, entonces es una prueba adicional. La prueba, el estándar de oro, es la medición del anti-10A, que mide el efecto de la heparina sobre el factor 10. No es una prueba que mida la concentración de heparina en forma directa, sino que lo que se hace en una
en un contenido en el cual hay una cantidad definida de factor 10, se agrega el plasma del paciente y luego se ve qué tanto factor 10 se consume. Por lo tanto, mide el efecto anticoagulante específico de la heparina y no está afectado por otros factores como es la coagulopatía, como en el ACT o como es en el TTP o por trombocitopenia o por dilución, pero sí es afectado cuando hay una coloración excesiva del plasma, porque finalmente se mide lo que se consumió del factor 10 por colorimetría, de tal forma que está afectado por hiperlipidemia, por hiperbilirrubinemia o por la elevación de hemoglobina libre en el plasma. El anti-10A, es el estándar de oro para la medición del efecto de la heparina. Y la ELSO en sus guías de anticoagulación, que se publicó en Asayo en el 2022, las guías del 2021, podemos decir que los rangos pueden ser divididos en tres. Entre 0.3 a 0.5 unidades por mililitro en aquellos pacientes que queremos tener una anticoagulación pues baja, pero cuando tenemos flujos altos de bomba, o entre 0.4 y 0.6, ¿verdad? O entre 0.5 y 0.7, ¿verdad? Y se pueden hacer cambios dependiendo en el rango que queramos estar, ¿verdad? Subir o bajar la dosis de la heparina, dependiendo de cada uno de estos niveles, dependiendo del flujo que tengamos de bomba. Nosotros procuramos tener dosis en forma regular entre 0.4 y 0.6, aunque podemos bajarlo con los pacientes que tienen riesgos de sangrado o aumentarlo en los pacientes que estamos viendo fenómenos trombóticos. De acuerdo a estas guías, nos ponen como un monitoreo para la anticoagulación, medir el ACT, aquí ponen cada hora, cada 2 horas, cuando empezamos el ECMO, cuando hemos pasado una dosis inicial y después queremos llegar a un tope para después hacerlos cada 12 horas o cada 6 horas. Debo decirles que en muchos centros el ACT ya no se hace. Nosotros lo hacemos para correlacionar 1 o 2 veces al día, aunque no es una prueba de mucho que lo hagamos tan frecuente y porque tiene una pobre correlación con el antifactor 10. El TTP se sugiere cada 6 o cada 24 horas. Nosotros lo hacemos cada 12 horas en pacientes que están estables y en pacientes que están, por ejemplo, con puente para trasplante y tienen sin falla hepática, sin falla renal, que tienen un metabolismo normal. Los hacemos inclusive hasta cada 24 horas. El factor 10 activado cada 6, cada 12 horas, cuando se está iniciando, pero habitualmente nosotros, una vez que está el paciente estable, lo hacemos cada 12 o cada 24 horas. Lo mismo que las plaquetas, ¿verdad? Puede ser de cada 6 hasta cada 24 horas, el INR de entre cada 12 a cada 24 horas, el conteo del fibrinógeno de 12 a 24 horas. Los niveles de antitrombina, nosotros los hacemos diariamente. O a veces, cuando requiere dosis muy altas, se puede hacer más de una vez al día. El nivel de hemoglobina libre es conveniente hacerlo cada 24 horas. ¿Qué nos refleja la hemoglobina libre en el plasma? Pues nos refleja hemólisis. Cuando esta aumenta arriba de 5 miligramos por decilitro, nos está hablando de que hay fenómenos de hemólisis. Y cuando la hemólisis es mayor, el nivel de hemoglobina libre está por arriba de 50, hay un riesgo muy alto de lesión de algunos otros órganos, como es el riñón. De tal forma que es importante la medición de la hemoglobina libre, que nos puede hablar de fenómenos trombóticos y a su vez que hay hemólisis por esto secundaria a estos fenómenos trombóticos. Y la tromboelastografía, que no lo hacemos de rutina, solamente cuando tenemos fenómenos de sangrados mayores a lo habitual. La tromboelastografía pues nos mide todos los factores
o todas las etapas de coagulación. La etapa de inicio de la coagulación, que es con la medición del R, la etapa de formación del coágulo, que nos lo mide a través del ángulo K, y la firmeza del coágulo, que nos habla de la funcionalidad y del número de plaquetas, y los fenómenos de fibrinolisis. Cuando se está entrando en una fase de fibrinolisis, bueno, aquí empieza a haber lisis del coágulo en forma prematura. Normalmente después de 30 minutos no ocurre lisis menor de o mayor de un 5%. Cuando eso está sucediendo mayor de 5, mayor de 10%, después de 30 minutos, nos habla de fenómenos trombolíticos o fibrinolíticos, como es en esta fase, ¿no? ¿Qué hacemos cuando el paciente tiene sangrado? Bueno, pues basarnos en los niveles de los diferentes factores de coagulación. Si tenemos plaquetopenia y hay sangrado, pues reemplazar con concentrados plaquetarios o con aféresis plaquetaria. Si nuestro INR aumenta, bueno, plasma fresco congelado, 10 mililitros por kilogramo, perdón. Cuando hay disminución de fibrinógeno, o sea, abajo de 150 miligramos por decilitro o 1.5 gramos por litro, el uso de precipitados. Cuando tenemos baja en el nivel de hemoglobina, concentrados plaquetarios, y cuando tenemos un nivel de antitrombina bajo, algunos dicen entre 50 y 80, la verdad que no hay un rango. El rango más importante es cuando se tiene necesidad de mayor de 45 a 50 unidades de heparina por kilogramo. Y se pueden utilizar concentrados de antitrombina 3. Entonces, la indicación es el PT cuando está por arriba de 1.5, utilizar plasma fresco. Cuando el TTP está por arriba de 3 veces el control. Quiere decir que si el control es 25, por ejemplo, y está arriba de 75, pues podemos revertirlo también con plasma fresco de 10 a 15 mililitros por kilogramo. Cuando la cuenta de plaquetas algunos lo ponen, sobre todo para recién nacidos, abajo de 100,000. Nosotros, pues hemos... para minimizar las transfusiones de hemoderivados y de plaquetas, bueno, cuando tenemos fenómenos de sangrados y están por abajo de 100,000 o cuando tenemos abajo de 50,000 sin fenómenos de sangrado. El fibrinógeno cuando está abajo de 100 y hay fenómenos de sangrados, utilizar crioprecipitado, 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso, o el uso de concentrado de fibrinógeno comercial, que aquí en México es el Riastap, seguramente creo que en otros países de América Central y América del Sur es el mismo nombre y existen otros, pero es concentrado de fibrinógeno. El plasma fresco congelado aumenta los factores de coagulación en un 30% cuando se utiliza de 10 a 15 mililitros por kilogramo, y la indicación es revertir la coagulopatía o cuando hay fenómenos hemorrágicos. El crioprecipitado es rico en factores 8, en factores 13 y en factor de von Willebrand y de fibronectina, ¿verdad? Y una unidad da al menos 150 miligramos de fibrinógeno y 80 unidades internacionales del factor 7. El crioprecipitado se suspende en plasma y se utiliza 1 unidad por cada 10 kilogramos de peso corporal. Y cada unidad aumenta 50 a 75 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Y pues básicamente esto es un concentrado de lo que es anticoagulación en el paciente en ECMO. Probablemente pudiera haber comentarios o dudas y estoy a sus órdenes para hablar de ellas. Muchas gracias. Sí, la verdad que muy interesante, especialmente para los que hacen esta tarea
una información muy completa, doctor. Yo no tengo la experiencia en esta temática, siempre me pareció muy difícil y especialmente muy interesante, pero bueno, hay gente que lo hace cotidiano, ¿no? Todos los días. Pero usted ha explicado muy bien qué usar en cada caso, qué dosis usar para las distintas posibilidades y problemáticas. El plasma congelado, fresco congelado, el crioprecipitado, las plaquetas, bueno, los factores de coagulación. Yo solo podría preguntarle cuáles son los pacientes más difíciles que en su andar usted ha tenido, y nos decía al principio que muchos pacientes en las autopsias se ha visto los factores de trombos. Sí. Tal vez mi pregunta sería en esos dos temas. Si hubiese alguien que tiene experiencia y quiere consultar, acá hay una, dice, ¿cómo fue el manejo del riesgo trombótico y COVID-19? Esa es una pregunta, y otra pregunta que hay aquí es: en trombocitopenia inducida por heparina, ¿está indicada la transfusión de plasma aparte del cambio, aparte del cambio de anticoagulante? Bueno, son dos preguntas, o creo que tres preguntas. Sí. Primero, los pacientes más difíciles, pues yo creo que es el paciente que entra a ECMO y que tiene fenómenos hemorrágicos desde el inicio del ECMO, ¿no? O aquellos pacientes que salen del bypass cardiopulmonar, en el cual ya se ha prolongado el bypass cardiopulmonar y hay consumo de factores y una respuesta inflamatoria sistémica debido al bypass cardiopulmonar. En estos pacientes habitualmente iniciamos el manejo sin anticoagulación, sin heparina, y medimos todos los factores de coagulación. Y una vez que tenemos más o menos controlado el sangrado y los factores como son las plaquetas, los tiempos de coagulación, una tromboelastografía que nos hable de que todas las fases de la coagulación ya se han normalizado, en ese momento iniciamos la anticoagulación. En el caso de COVID-19, efectivamente, el COVID-19, uno de los componentes que se vio en muchos pacientes o que se vio durante la pandemia fue los fenómenos de hipercoagulabilidad. Y representaban un aumento de los fenómenos trombóticos. Por lo tanto, la anticoagulación no fue un capítulo fácil. Primero, porque habría que tener un perfil bien definido de estos pacientes que tenían manifestaciones trombóticas, de cuáles eran los factores que estaban generando el aumento en la coagulabilidad. Pero definitivamente todos ellos requerían terapia de anticoagulación. Los pacientes con trombocitopenia inducida por heparina, el tratamiento es retirar la heparina, quitar la heparina, porque el mecanismo por el cual se produce es por anticuerpos antiheparina generados por el contacto con la misma, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento es descontinuar la heparina y utilizar inhibidores directos de la trombina. Está indicado el manejo con transfusión de plaquetas y aféresis plaquetarias para subir el número de plaquetas, porque son pacientes que tienen trombocitopenia muy marcada. Nosotros hemos llegado a ver pacientes con cifras de 10,000, 15,000 plaquetas, con fenómenos evidentes de sangrado, ¿verdad? Entonces el tratamiento es básicamente remover, quitar la heparina, y no solo eso, quitar el circuito que tiene heparina. Por ejemplo, muchos circuitos como son los que tienen BioLine están recubiertos con proteínas y heparina, como son los circuitos de Maquet. Por eso hay que quitarle estos circuitos y utilizar circuitos que no tengan heparina, ¿no? Como son los que tienen fisio o los que no tienen
no están recubiertos con un anticoagulante. Durante la pandemia, en pacientes que tenían, o no solo durante la pandemia, en algunos países de América del Sur que tuvimos información de que llegaron a desarrollar trombocitopenia inducida por heparina, se utilizaron circuitos no recubiertos como los circuitos que se utilizan en bypass cardiopulmonar. Así que el tratamiento es ese, ¿no? Hablando de los circuitos ECMO, ¿cada cuánto se cambian en un paciente? ¿Cuánto es lo más que ha tenido experiencia en uso de ECMO en un paciente solo? ¿Y cada cuánto los circuitos? ¿O tiene que ver con la coagulación? Pero con la bioseguridad. Bueno, ambos. Bueno, el tiempo que se debe cambiar una membrana y un circuito es, mientras tenga funcionalidad hay que dejarlo, o a menos que tengamos alguna complicación, por ejemplo, una infección por hongos. Las infecciones por hongos pueden perpetuarse cuando se depositan estos hongos que tienen biofilm y se adhieren a la membrana. Pero la membrana debe utilizarse siempre que esté funcionando. ¿Cuál es el tiempo ideal? Pues mientras haya funcionalidad. Hemos tenido membranas que se utilizan por más de 2 meses mientras estén funcionando y haciendo su función y no tengan efectos de coagulopatía de la membrana, porque esa es una de las complicaciones. Cuando empieza a haber depósito, cuando empieza a haber trombos en la membrana, empieza a haber consumo de factores de coagulación y eso se llama coagulopatía de la membrana. Entonces, mientras no tengamos coagulopatía de la membrana y mientras esté funcionando, puede ser el tiempo que funcione bien. Nosotros hemos tenido más de 2 meses una membrana y el tiempo mayor de ECMO que hemos tenido ha sido un paciente que duró 1 año en ECMO. Así que obviamente requirió varias membranas. Qué impresionante. Aquí, doctor, tenemos otras preguntas. A ver, ¿qué tan efectivo el uso de la prueba carboxiemoglobina como predictor de trombolisis? La prueba de carboxiemoglobina para trombolisis no es una prueba que mida directamente la lisis del coágulo. Es más bien otras pruebas, como es el dímero D, que nos habla de fenómenos trombolíticos importantes. Cuando un paciente tiene fenómenos trombóticos en la membrana, obviamente la vía de la fibrinolisis entra para destruir estos coágulos que se forman en la membrana y se elevan los productos de degradación del fibrinógeno y el dímero D, que esa es una prueba más fiable para ver cuando hay fenómenos fibrinolíticos. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué patologías deberían tenerse en cuenta a la hora de anticoagular, que son más complicadas para eso? Bueno, todos los fenómenos hemorrágicos tiene que hacerse un análisis muy importante. Un paciente con algún fenómeno hemorrágico hay que definir cuál es la causa de esa hemorragia, ¿no? Si es un defecto anatómico, pues ir a resolver el problema donde está el sangrado. Pero si es un efecto por trastorno en la coagulación, hay que identificar cuál es ese factor antes de empezar la anticoagulación. Si las pruebas de coagulación muestran que los factores de la vía intrínseca o la vía extrínseca o las plaquetas o el fibrinógeno están deficientes, pues hay que tratar de corregir esos factores y después iniciar la anticoagulación. Acá hay otra pregunta que dice, ¿la infusión de heparina se conecta al circuito de ECMO preferentemente o puede también infundirse por vía central? ¿Varían las complicaciones asociadas o es indiferente? No, puede ponerse en cualquier parte del circuito o puede ponerse en el catéter del paciente. Realmente el efecto anticoagulante es sistémico, no es en el sitio donde se está haciendo la
la infusión de la heparina. Nosotros procuramos siempre tener un solo sitio para que todo mundo, para que la enfermera y los perfusionistas en cada turno sepan exactamente dónde está la infusión de la heparina. Procuramos hacerlo siempre en un solo sitio. Entonces, habitualmente lo ponemos en un puerto del circuito en infusión continua. Pero no porque el efecto vaya a ser directamente ahí, el efecto es sistémico. Lo hacemos así para que todo mundo sepa dónde está y hacemos cambios de la heparina o del circuito de la heparina cada 12 o cada 24 horas y siempre hacemos a la misma concentración. O sea, por ejemplo, en los adultos siempre hacemos una dilución de 50,000 unidades en 50 mililitros de 25,000 unidades en 50 mililitros de solución fisiológica, y así sabemos la concentración exacta y todo mundo conoce que es la misma concentración. Así que para evitar las variaciones y errores en la infusión de la heparina, ¿no? Claro. Acá hay otra pregunta que creo que usted ya la ha contestado, pero lo mismo la hago. ¿Cada cuánto se hace el control de anticoagulación en pacientes conectados a ECMO? Usted recién hizo referencia a eso, pero a lo mejor quiere decir algo más. Bueno, yo creo que depende de la experiencia de cada centro, pero por lo menos ahí les puse un esquema, ¿no? Cuando uno empieza la anticoagulación, cuando acaba de iniciar, cuando se puso la dosis en bolo, hay que estar haciendo el ACT cada 2 horas hasta que se encuentre en un rango abajo de 200 o abajo de 220 de segundos del tiempo activo de coagulación para empezar la infusión de la heparina. Después hacemos monitoreo del ACT o del TTP cada 6 o cada 12 horas al inicio de la corrida de ECMO. Si el paciente no tiene disfunción hepática ni disfunción renal, podemos hacer cada 12 horas el TTP y el ACT, y cada 12 o 24 horas el anti-10A. Si un paciente tiene fenómenos hemorrágicos, el monitoreo debe ser más frecuente, pero eso es en general en un paciente que esté estable. Doctor, ha sido excelente su presentación, su experiencia, ni decirle lo bello que debe ser trabajar con grupos como los de ustedes, con tanta experiencia y con tanta casuística, ¿no? Gracias. Doctor René Gómez, allí tiene aplausos, agradecimientos de distintos países por su presentación, son más de 100 los presentes, y bueno, todos muy interesados en esta temática que es muy difícil porque no es muy conocida ni hay muchos centros que puedan impartir esta educación. Así que muchísimas gracias, doctor. Queríamos recordarles a la audiencia que el próximo encuentro va a ser el 25 de mayo, jueves 25 de mayo, por un feriado que hay en Colombia y por un cambio de fecha. Nuevamente, doctor, ha sido un placer presentarlo y estar con usted. Y bueno, quizás la vida algún día nos permita conocernos, no sé. Pero muchísimas gracias. Hemos disfrutado de su presentación. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor participar con ustedes. Un saludo.